no son miles, son millones, por el atraso debido a inconvenientes técnicos. Toda una experiencia nueva, tanto para nosotros con los intérpretes de China y para ellos también con nosotros, así que les pedimos disculpas. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y voy a moderar esta actividad. Antes de continuar, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-chino, chino-español, lo cual estamos trabajando y peleando para que así sea. Para ello tienen que elegir el idioma. Abajo en sus pantallas hay un icono de interpretación y eligen el idioma para el cual quieren escuchar la interpretación. Y quiero saludar muy cordialmente, aunque en breve lo presentaré más en detalle, al presidente Eduardo Frei, que nos honrará con unas palabras introductorias, y también al Instituto de Innovación de la Gobernanza Internacional de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, prestigiosa institución con la que hemos este evento. El Asia-Pacífico se ha ido convirtiendo en el transcurso de las últimas décadas en una región crecientemente estratégica para el comercio, la inversión y la integración internacional de Chile. En otras palabras, para las oportunidades de crecer y sostener los planes para el desarrollo de nuestro país, que como sabemos son cada vez más desafiantes y en un entorno internacional. En este contexto no revelo nada si destaco aquí la importancia que tiene para Chile la relación con China, la segunda economía más grande del mundo y socio estratégico para nuestro país, tanto desde el punto de vista del comercio como de las inversiones. El peso específico de China en la marcha de nuestro comercio y en el de la mayor parte de América Latina es incuestionable, a lo que hay que sumar una creciente presencia de inversión en un portfolio cada vez más diversificado. En este contexto de una vinculación cada vez mayor de mano de los negocios, es indudable que aumenta la presión por contar con profesionales e instituciones formativas cada vez más especializadas en las variables relevantes para acercarse y entender adecuada y efectivamente a China. Junto con la educación económica y técnica, los aspectos relacionados con la cultura de China y su forma de comprender el mundo, las sociedades y los individuos adquieren a pasos agigantados peso específico. Es evidente que la exigencia por fuerza laboral altamente capacitada en todas las variables que explican la proyección de China en Chile y en el mundo están a la orden del día. Y esto, claro está, va mucho más allá que la simple esfera de la gestión de negocios. Conscientes de la magnitud e importancia de este desafío es que quisimos realizar esta actividad. Y para abordar todos estos temas contamos con un panel de lujo al que paso a presentar. Primero, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos va a dar unas palabras introductorias. Él fue expresidente de la República de Chile y partió su carrera luego de ejercer su profesión en el sector privado. Inició su vida política en 1958. El 11 de diciembre de 1993 fue electo presidente de la República por un periodo de 6 años. Al finalizar el periodo presidencial, asumió como senador. Postuló al Senado en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2005 y resultó electo senador por la circunscripción 16. En el 2006 asumió su cargo de senador y fue elegido presidente del Senado. Terminado su periodo como senador, en marzo del 2014 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico por la presidenta Michelle Bachelet, cargo que ocupó hasta abril del año pasado. A continuación voy a introducir al profesor Longwei Zhao, quien es el académico destacado Yun Shan de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, supervisor de doctorado y director del Instituto de Innovación de la Gobernanza Internacional de esa prestigiosa casa de estudios. Lleva mucho tiempo dedicado a la investigación internacional en departamentos gubernamentales chinos, donde se ha concentrado en la docencia y la investigación sobre las organizaciones comerciales mundiales, las normas económicas y comerciales internacionales, las negociaciones económicas internacionales y las relaciones económicas y comerciales chino-estadounidenses y la gobernanza económica internacional. El profesor Longwei Zhao es uno de los expertos más prestigiosos en cuestiones económicas internacionales de China. Se doctoró en economía por la Universidad Renmin de China y obtuvo un máster en gestión de políticas públicas por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Luego voy a presentar a Francisco Silva, quien es el presidente del Consejo Bilateral de Negocios China-Chile
de la Sociedad de Fomento Fabril, conocida como SOFOFA. Es un empresario con larga trayectoria en la dirección de diversas empresas del sector financiero, banca, seguros e industrial. Durante más de 30 años se desempeñó como presidente del Grupo Security y sus filiales. En 1987 fue designado presidente del Banco Security Pacific Chile y desde esa posición se convirtió en uno de los fundadores del Grupo Security en el año 91. 这个智利制定银行的这个行长，后面成为了该集团的创始人之一。Lito, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono que sale al aire? Gracias. Sigo con la presentación de Francisco. 那我就继续介绍希尔瓦先生。 A esto se suma su expansión internacional con la adquisición de empresas Protecta y Travex en Perú y una oficina de representación bancaria en Hong Kong. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido, entre otros, gerente de finanzas del Banco del Trabajo, vicepresidente del Chase Manhattan Bank N.A., director de operaciones del Banco Central de Chile, vicepresidente y presidente de ICARE. Actualmente es asesor del directorio en diversas filiales del Grupo Security y presidente, como ya lo mencioné, del Comité Bilateral de Negocios Chile-China de la SOFOFA. Y finalmente presento a Andrés Borges, quien es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde es coordinador académico del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional y coordinador del Programa de Estudios Asiáticos de la misma institución. Anteriormente se desempeñó como investigador asociado en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad de Fudan, en China. El profesor Borges es doctor en Política Internacional de la Universidad de Fudan y magíster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de París. París 1, o I, no sé, París. Sus principales áreas de investigación son la política exterior de China y las relaciones chino-latinoamericanas. Ha publicado en revistas indexadas en estos temas como China, una revista internacional de Singapur, Educación Asiática y Estudios de Desarrollo de China y Estudios Internacionales de Brasil, entre otros. Habiendo presentado a nuestros panelistas, le voy a ceder la palabra al presidente Frey para que nos dé unas palabras introductorias. Muchísimas gracias, presidente, de nuevo, por haber aceptado nuestra invitación, perdón, es un honor tenerlo hoy día con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Quiero saludar muy especialmente a los tres panelistas que ya han sido presentados largamente, a nuestro amigo Francisco Silva, que trabajamos tanto en el Asia y en China, al doctor Sao de la Universidad de Guangdong y a Andrés Benítez, que está en la Universidad de Chile en el Instituto de Estudios Internacionales. Quiero agradecerte, Loreto, y sobre todo felicitarte porque ¿cuántas veces estamos hablando de estos temas de China? ¿Cuántas veces estos debates se hacen? Llamar y conversar sobre los temas. Expansión comercial y de inversiones chinas en Chile y otros países de América Latina. 因为其实我们说，我们这个会议的主题非常有用。 Que plantea en capital humano, preparación profesional y necesidades de los negocios. Yo quiero partir con una afirmación muy rotunda que dio el director de ProChile hace pocos días en un Zoom aquí, con la Fundación Chilena del Pacífico que tú diriges. Y él nos decía que el 75% del PIB de Chile está en el comercio exterior. 75%. Yo manejaba cifras de 2/3, a veces decía 70%, de acuerdo a las cifras como andaban. Pero él dijo, ahora, 2023, 75% del PIB de Chile está en el comercio exterior. Y lo que es más rotundo todavía, que la mitad de eso es China. La mitad de eso es China. Y todo el APEC representa casi 2/3. Eso fue lo que iniciamos el año 94 cuando ingresamos a APEC y nos abrimos al mundo del Asia. Y ahí están los resultados, ahí están los avances. La pregunta que hoy día me hago y realmente muchas veces me preocupa, ¿estamos realmente como país aprovechando todo lo que nos da el Asia-Pacífico y muy especialmente China, que es el objetivo de nuestra conversación? ¿Estamos aprovechando los avances tecnológicos que ha hecho China en los últimos años en todas las materias? Veamos las patentes industriales. Supera a todos los países del mundo. Veamos lo que está haciendo en estudiantes en los distintos países.
600.000, 700.000 estudiantes chinos en América Latina, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. O sea, hay una nueva generación china que conoce el mundo y que está viendo las nuevas realidades. Y además, nosotros tenemos que pensar que no solamente con China tenemos una relación de comercio, tenemos una relación estratégica, política, comercial, económica, cultural. Y eso nos da amplias oportunidades, amplias oportunidades. ¿Cómo mejorar nuestra tecnología? Hoy día sabemos en materia digital, en materia de inteligencia artificial, lo que está haciendo China. Esa es una realidad que tenemos que aprovechar. Estamos hablando de nuevas inversiones en sectores tan importantes como el litio o el hidrógeno verde como combustible del futuro y limpio. Estamos hablando del cambio climático, en el cual China ha hecho un tremendo avance en los últimos años. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos aprovechando, por ejemplo, las conexiones entre las universidades chinas y las universidades chilenas? Tenemos acuerdos de regiones y provincias también. Pero yo pienso que aquí se da una paradoja. Aquí podríamos tener una mucho mayor presencia y capacitación de nuestros profesionales, de nuestros trabajadores, de todos los estudiantes para prepararse a este nuevo mundo que viene. Hemos escuchado todo lo que ha sido el cambio en los últimos años en China y las expresiones del presidente en la última reunión del Consejo del Partido y que asumió un nuevo periodo como presidente. Y hay grandes temas, grandes desafíos. No lo estamos aprovechando bien en todos los temas que necesitamos para realmente construir una sociedad, como dicen ustedes, los chinos, una sociedad armónica. Confucio de nuevo está en lo más alto del lenguaje chino. Armonía. ¿Qué significa armonía? Que sean menos desiguales los países, que haya más acceso. China en los últimos años ha incorporado a 740 millones la cifra oficial de personas que vivían en la pobreza y hoy tienen trabajo, están incorporados al mundo y tienen mayores oportunidades para desarrollarse en su vida personal y en su vida familiar. Por eso yo los desafío a que demos esta respuesta, que sigamos trabajando, somos socios estratégicos, tenemos muchas oportunidades que no estamos aprovechando hoy día. Esa es mi gran preocupación y yo espero que sigamos en esta línea. Esperamos, sí, ya terminó el COVID y ya hemos estado preparando viajes a China para seguir trabajando con todo el gobierno, con las empresas que están invirtiendo en Chile aceleradamente, como no se hacía hasta 2014, las inversiones en China no sumaban más que 200 o 400 millones de dólares. Hoy día son varios miles, además por año. Por eso me felicito a Fundación Chilena del Pacífico, a todos los participantes, de que estos temas pongámoslos arriba de la mesa para construir un mejor futuro para nuestros países. Y yo estoy convencido que Chile lo puede hacer. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por sus palabras y el trabajo de la Fundación. Estamos trabajando en esta línea, hacemos todos los esfuerzos y sin duda la participación de personajes tan importantes en la historia de la política comercial de Chile de los últimos años, como usted, por supuesto que nos pone en otro nivel y la contribución que usted hace es tremendamente relevante a este relato y a este trabajo que usted también señala. Le voy a dar la palabra ahora al profesor Sao. Profesor, y solamente antes de darle la palabra, le vuelvo a pedir a Andrés. Andrés, entró Olga, está con los números, y si la puedes traspasar a intérprete mientras el profesor Sao comienza su presentación. Profesor, tiene la palabra. De acuerdo.
翻译可以吗？啊，直接啊 ，OK， 可以了。翻译可以吗？请问现在那边是同传可以的吗？可以的，没问题。有请。Ahora debiese funcionar. OK， espera un momento, vamos a compartir la pantalla. 可以了吗？嗯。Ya, ahora sí hay interpretación para todos, así que pueden abajo en el logo del mundo apretar y poner español si requieren interpretación al español o al chino respectivamente. Y muchas gracias, Andrés. Profesor Sao tiene la palabra.刚才不是有吗？怎么现在没了呢？刚才不是已经准备好了吗？但他这个有点不见了。Espera un momento y vamos a. 你关掉了说话的。Estamos configurando la pantalla. Un momento. 他们都在共享。因为语言调整好，所以可以直接。好，稍微等一下，我们把这个放出来。是可以了。怎么没有放出来？好，谢谢主持人，尊敬的罗雷特莱动女士。还有是英文翻译没听到？没听到吗？尊敬的爱德华多·费雷总统阁下，弗朗西斯科·希尔瓦主席，安德雷斯·波尔科斯先生，女士们、先生们，大家好。首先，我非常荣幸地转达我们广东卫贸大学党委书记、校长、中共广东省委候补委员。de Estudios Extranjeros de Guangdong, el catedrático Shi Youqi, me gustaría transmitirles sus mejores deseos para la exitosa celebración de este webinario. En este discurso me centraré en tres temas. En primer lugar, las tendencias de la globalización económica y las perspectivas de la economía mundial y de la cooperación económica y comercial entre China y América Latina. En segundo lugar, la asociación integral estratégica entre China y América Latina requiere la cooperación conjunta para la formación del capital humano avanzado en la gobernanza internacional. En tercer lugar, la propuesta para el establecimiento del Comité de Trabajo de Capital Humano Avanzado en la gobernanza internacional para la cooperación económica y comercial entre China y Chile y el lanzamiento del programa del capital humano avanzado en la gobernanza internacional para la cooperación económica y comercial entre China y Chile. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mundo ha sido enorme y profundo, pero no puede cambiar el proceso de globalización económica. De hecho, acelerará el desarrollo de una nueva fase de globalización económica e impulsará la cooperación
internacional. El crecimiento estable de la economía mundial ha demostrado la tendencia de desarrollo de la globalización económica. Después de una breve recesión en 2020, la economía mundial comenzó a recuperarse y alcanzó una tasa de crecimiento real del 5,9% en 2021 y del 3,4% en 2022. China se adhiere al desarrollo de alta calidad y a un alto nivel de apertura al mundo y cuenta con un fuerte potencial de crecimiento económico. La economía china sigue creciendo. Desde el brote de la pandemia, la economía china ha marcado 3 hitos importantes. Ha superado la barrera de los 14 billones de dólares, los 17 billones de dólares y los 18 billones de dólares, consolidando su posición como la segunda economía del mundo y brindando más oportunidades de cooperación a todos los países del mundo. Las importaciones y exportaciones de China siguen creciendo de forma estable. El valor total alcanzó los 6,3 billones de dólares en 2022, con un crecimiento de 7,7%. América Latina es cada vez más importante en el comercio de China. El volumen del comercio de bienes entre ambas partes pasó de 183.600 millones de dólares en 2010 a más de 485.800 millones de dólares en 2022, lo que significa que Latinoamérica se ha convertido en un socio comercial importante e indispensable para China. La inversión extranjera directa de China sigue creciendo. A finales de 2021, el stock de inversión extranjera directa de China alcanzó los 2,8 billones de dólares, 93 veces más que a finales del 2002. Y su cuota en la inversión extranjera directa mundial aumentó del 0,4% en 2002 al 6,7%, pasando del puesto 25 al 3, solo por detrás de Estados Unidos y los Países Bajos. La inversión china en América Latina crece rápidamente. En 2021, el flujo de inversión de China hacia América Latina alcanzó los 26.100 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 57%. Este influjo de inversión representó el 14,6% del total de inversión directa de China en este año. El stock de inversión superó los 700.000 millones de dólares. En términos de la distribución regional del stock de inversión directa de China, América Latina representa el 25% y ocupa el segundo puesto. La asociación integral estrategia entre China y América Latina requiere la cooperación conjunta para la formación de capital humano avanzado en la gobernanza internacional. El mundo está experimentando cambios sin precedentes. Tenemos que enfrentarnos a los desafíos y aprovechar las oportunidades. Por eso es inminente profundizar la cooperación entre China y América Latina. El 17 de julio de 2014, el encuentro de los líderes China, América Latina y el Caribe se celebró en Brasilia, en el que decidió establecer una asociación de cooperación integral China-América Latina caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común, y anunciaron el establecimiento del Foro China-CELAC. En la actualidad, el objeto es muy claro. La clave está en la acción y la acción se encuentra en los talentos. En el encuentro, el presidente Xi Jinping anunció que en los próximos 5 años China ofrecería 6.000 becas,
gubernamentales, 6.000 plazas de capacitación en China y 400 plazas de máster para países de América Latina y el Caribe. Además, se invitaría a 1.000 líderes de partidos políticos de la región a visitar China. En 2015 se lanzó el programa de formación de líderes juveniles chinoamericanos llamado Puente al Futuro. En enero de 2015 se llevó a cabo la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC en Beijing, donde se emitió la Declaración de Beijing. En enero de 2018 se celebró la segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC en Santiago, Chile, y se emitió la Declaración de Santiago. En diciembre de 2021 se llevó a cabo la tercera reunión ministerial del Foro China-CELAC en Beijing de forma virtual, donde se aprobaron la declaración de la tercera reunión ministerial del Foro China-CELAC y el plan de acción conjunto para la cooperación en áreas clave China-CELAC. El último documento establece lo siguiente. 1. Favorecer intercambios entre instituciones de educación superior, institutos de investigación y think tank a través de diversas formas de cooperación, incluyendo intercambios de profesores y alumnos y colaboración académica. 2. China ofrecerá 5.000 becas gubernamentales y 3.000 plazas de capacitación a países miembros de CELAC entre 2022 y 2024. 3. Continuar realizando el foro de Think Tank China CELAC, el foro y el foro académico de alto nivel China CELAC. 4. Llevar a cabo, si las condiciones lo permiten, el foro de rectores de universidades China CELAC. 5. Promover intercambios entre jóvenes líderes, implementar el programa de capacitación Puente al Futuro para 1.000 jóvenes líderes chinos y latinoamericanos y realizar el Foro de Desarrollo Juvenil China CELAC. En este sentido, propongo la colaboración entre la Fundación Chilena del Pacífico, el Comité Bilateral de Negocio Chile-China de la SOFOFA, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Instituto de Innovación de Gobernanza Internacional de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong. Espero que se ponga en marcha lo antes posible el establecimiento del Comité de Trabajo de Capital Humano Avanzado en la Gobernanza Internacional para la Cooperación Económica y Comercial entre China y Chile y el lanzamiento del Programa de Capital Humano Avanzado en la Gobernanza Internacional para la Cooperación Económica y Comercial entre China y Chile, aprovechando esta oportunidad perfecta para fortalecer aún más la formación de capital humano. El programa se centrará en las siguientes áreas. 1. Programa para estudiantes internacionales, incluyendo estudiantes de grado y máster, a través de la sección de jóvenes destacados de Chile u otros países de América Latina. Por parte de la Universidad de Chile, se recomendará su estudio en China. Proporcionamos asistencia para solicitar becas del gobierno chino y otros tipos de apoyo financiero. La Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong seleccionará estudiantes sobresalientes para que cursen sus estudios en la Universidad de Chile. 2. Programa conjunto de formación para jóvenes líderes chinos y latinoamericanos,
Se seleccionará anualmente a jóvenes de China, Chile y otros países de la región que hayan destacado en campos relacionados y se les ofrecerá oportunidades de estudiar y recibir capacitación en universidades y empresas en China y Chile, con el objetivo de formar jóvenes líderes comprometidos con el impulso de la Asociación Integral Estratégica entre China y Chile, así como entre China y América Latina. 3. Programa de intercambio y capacitación a corto plazo. De forma periódica, organizaremos visitas e intercambios de funcionarios gubernamentales, gerentes empresariales y jóvenes profesores de instituciones de educación superior de ambas partes. Esto permitirá promover un mayor entendimiento sobre el desarrollo de la cooperación económica y comercial entre ambos países, así como entre China y los países de América Latina, y fomentar un desarrollo integral y profundo de la cooperación económica, comercial e inversión entre ambos. 4. Organización del Foro de Rectores de Universidades China, CELAC, el Comité de Trabajo de Capital Humano Avanzado en la Gobernanza Internacional para la Cooperación Económica y Comercial entre China y Chile. Colaborará para invitar a rectores de universidades tanto de China como de la CELAC con el objetivo de organizar el foro ya mencionado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesor Zhao, por su muy impresionante presentación, sobre todo con las cifras tan relevantes que nos ha mostrado, que simbolizan la importancia que tiene Latinoamérica para ustedes hoy día, con los stocks de inversión extranjera directa que están enviando hacia esta área del mundo, y la relevancia que le están asignando al comercio internacional enfocado a esta zona del mundo. Desde ya muy complacidos de esta propuesta que nos ha hecho ahora en línea. Me imagino que tanto Francisco Silva como Andrés Borges habrán tomado nota de la propuesta que nos ha hecho tan relevante el profesor de constituir este programa de capital humano avanzado en la gobernanza internacional para la cooperación económica y comercial entre China y Chile. Le agradecemos mucho su propuesta, profesor Zhao. Es un honor que nos haya considerado. Es algo muy relevante para nuestro país, para nuestras instituciones, y desde ya empezaremos a trabajar para ver cómo se puede implementar algo en las líneas de lo que se ha propuesto, o a través de invitar a otras instituciones también a participar en un programa tan relevante como lo que nos ha presentado. Habiendo dicho eso, le voy a dar la palabra ahora a Andrés. Andrés, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto. Voy a proceder a compartir una pequeña presentación. Acá. ¿Me pueden confirmar si se logra ver el PPT? Sí, se ve, tienes que ponerlo en pantalla grande nomás, en pantalla completa. Vale. Ahí sí. Ya, bueno, saludos a todos los participantes, los panelistas, a los colegas que están también en China. Sé que para ellos ya es bastante tarde, son alrededor de las 10 de la noche, así que se agradece también por esa disposición. Bueno, también aprovecho de agradecer a Loreto y a la Fundación por la invitación. Creo que es importante tener el espacio para poder como ir discutiendo estos temas que son muy relevantes, sobre todo, como decía el presidente Eduardo Frei, que para las próximas décadas es importante tener una visión, pero también desde ahí desplegar acciones que permitan formar una masa crítica, gente que pueda tener las herramientas profesionales para poder estrechar las relaciones económicas y comerciales con los actores asiáticos en términos generales. Bueno, lo que voy a presentar el día de hoy va en esa línea. La idea es
un poco hacer una interacción entre algunos desafíos que hemos podido detectar con nuestros colegas, a través de estudios, por ejemplo, con la profesora Dorotea López, también con el profesor Juan Serrano, y que van un poco en la línea de ir viendo qué posibilidades o qué oportunidades se pueden visualizar para estrechar las relaciones en particular con China, pero también en general con la cuenca asiática del Pacífico, y eso un poco lo voy a ir comentando en algunas ideas relativamente sintéticas, y luego, en base a esa misma lógica, tratar de hacer una conexión con una propuesta o como un perfil o una caracterización de un perfil de profesional que son un poco lo que nos convoca hoy en día, ¿cierto? O sea, la actividad del día de hoy, en términos de qué habilidades, qué herramientas, qué conocimientos deben ser pertinentes para que esos desafíos después se puedan materializar con nuestros profesionales. Bueno, hay muchos desafíos siempre, eso es difícil en ese sentido de poder sintetizar en una presentación, pero al menos vamos a ir tomando, como les comentaba, algunos que detectamos con un proyecto que realizamos para la CEPAL. En esa línea, nosotros hemos identificado que, bueno, en términos generales, sería prudente que Chile, para ir diversificando sus envíos, para irlos complejizando también, para aumentar envíos con mayor valor agregado, sería pertinente también ir fortaleciendo la participación de nuestros envíos en las zonas interiores, en las provincias interiores de China. Si bien ya tenemos al menos los datos nos reflejan eso, una presencia significativa de productos como cobre, la fruta fresca, algunos alimentos de la agroindustria, también recursos forestales en las grandes ciudades, prefiero las ciudades como Shanghái, ¿cierto? Mismo también en la zona de Guangdong, Beijing, etc. También hay una serie, ¿cierto?, de ciudades interiores que son significativas, que en términos de población, donde hay clases medias emergentes que cada vez demandan productos más complejos, con calidades altas. Entonces ahí podemos tener una oportunidad, y no es tan evidente, no hay que asumir de que otros actores del comercio internacional hayan avanzado en esa línea. Yo creo que ahí podemos tener como una posibilidad de diferenciarnos, puesto que en general los actores suelen concentrarse en las zonas costeras y las grandes ciudades de China, pero sin duda hay provincias y zonas, ¿cierto?, de China que pueden ser oportunidades al respecto. Y ahí yo resalto como la política pública que se ha venido desarrollando ya desde hace varios años de ir apostando por abrir consulados, oficinas comerciales de ProChile, no solo en las grandes ciudades, sino que también en las zonas interiores, y en particular resalto este consulado general que se abrió recientemente en Chengdu, y bueno, que también conlleva actores del lado comercial, y que ahí hay una oportunidad concreta también para poder ir abriendo nuevos mercados al respecto. Esa zona donde se ubica Chengdu, estamos hablando de una zona con 250 millones de habitantes, entonces pueden imaginarse que las demandas que se puedan como emerger, ¿cierto?, en esa lógica de los productos que nosotros tenemos. E insisto que al haber menos como competidores, o eventualmente al haber menos competidores porque se concentran en otras zonas, hay oportunidades para que nosotros nos podamos diferenciar, posicionar nuestros productos con mayor valor agregado, con esos productos de calidad que son positivos también para nuestros intereses en términos de complejizar nuestra matriz exportadora. También, dentro de los desafíos que se detectan a la hora de interactuar con China, es un poco invertir la lógica, puesto que nosotros, como parte de nuestra política comercial o nuestra política de apertura al comercio internacional, nos posiciona, ¿cierto? O de una otra forma hemos intentado posicionarnos como país plataforma, plataformas para los servicios financieros, plataformas para la conectividad a través de cables digitales, ¿cierto? También plataformas, como tenemos una salida natural, ¿cierto?, hacia el Pacífico, como zona también de carga, logística, etc.
Entonces, claro, efectivamente eso creo que es una política adecuada, pero también debiésemos nosotros visualizar a nuestros socios estratégicos, comerciales, económicos en Asia, y en particular el caso de China, como plataforma, puesto que hay algo que la cuenca asiática, los países de la cuenca asiática del Pacífico han resuelto de manera muy compleja, es incentivar la conectividad. A través de diferentes iniciativas han logrado establecer rutas navieras, puertos, zonas francas, zonas de libre comercio, conectividad también por tren. Entonces, bueno, y para qué decir por las carreteras y aeropuertos. Entonces, eso permite también ir haciendo una lógica de economía de escala al momento de enviar, o también hacer una articulación en el sentido de aprovechar que tenemos varias rutas navieras y tenemos muchos envíos hacia China, también pensar desde ahí, utilizar las zonas de libre comercio en China para desde ahí poder también enviar productos a otros mercados asiáticos, y con eso también podemos diversificar y aumentar, ¿cierto?, nuestros envíos a esta cuenca asiática del Pacífico. Solo como ejemplo, dimensionar, por ejemplo, en esta zona de Guangdong, ¿cierto?, de Guangzhou, ¿cierto?, Hong Kong, Shenzhen. Desde ahí, que ya hay rutas navieras que están operando desde nuestros envíos, ¿cierto?, desde Chile, y también eventualmente de los países vecinos. Desde ahí también, por ejemplo, utilizar los beneficios de los tratados de libre comercio, de las articulaciones en términos de la política comercial, para reenviar productos a otros lugares que no necesariamente tenemos cobertura en términos de rutas navieras, por ejemplo, a Vietnam, a Camboya, bueno, Filipinas, etcétera, y desde ahí articular esta búsqueda de diversificación que creo que sería muy relevante también para nuestros intereses. Entonces, hay que pensar en China también como un país plataforma. Ellos tienen una serie de articulaciones en términos de servicios financieros, y también en términos logísticos, y obviamente también conectados con estas zonas de libre comercio, estas zonas francas, para aprovechar esas oportunidades de ahí articular. Bueno, en otro punto que también se detectan una oportunidad, también desafío, tiene que ver con impulsar la mayor participación de pymes al comercio internacional, y en particular a los negocios con China. Siempre se cuestiona un poco hasta qué punto es prudente insistir en la participación de las pymes con mercados tan grandes que tienen una demanda muy amplia como China. Pero en la práctica hay formas que pudiésemos incentivar la inserción de nuestras pequeñas y medianas empresas para generar mayores ganadores de la globalización, y diversificar también en ese sentido la oferta, y apostar, por ejemplo, en vez del volumen, no siempre apostar necesariamente por el volumen, sino que también por productos de calidad, y que las pequeñas y medianas empresas las pueden como abastecer. Y en esa lógica se detecta que hay oportunidades a través del comercio digital. Es una forma que podemos como articular para desde ahí después hacer otro tipo de economía de escala en términos logísticos. Entonces, ahí también hay un desafío de cómo personalizar, cómo estar trabajando con estándares que puedan hacer que sea sostenible la participación de estos actores en mercados como China. Bueno, ahí yo resalto la figura del DEPA, que este acuerdo que busca generar estándares en términos del comercio digital, puede también ser ahí un conocimiento que se puede extraer, conocimiento de esa línea para poder seguir generando estándares, y insisto en incentivar la participación de las pequeñas y medianas empresas. Por último, también hemos detectado que en el caso de China en particular, pero en general también en términos de la cuenca asiática del Pacífico, hay oportunidades incluyendo la participación de las medianas empresas, ¿cierto?, para articular con una oferta que inclusive pueda considerar no solo a Chile, sino que a los países vecinos, en términos de plantear una marca andina, o algún tipo de identificación que vaya más allá, ¿cierto?, de una mirada estrictamente de Chile, sino que en general, como mencionaba, esta lógica andina, donde podemos posicionar con nuestros países vecinos algunos productos fuerza, ¿cierto?, como derivados, ¿cierto?, de las frutas, de las verduras, también algunos bebestibles, y de ahí posicionarnos, por ejemplo, con alimentos
superalimentos o alimentos orgánicos, y que puedan también tener un grado de valor agregado a la hora de enviar, y también desde ahí entrar en toda esa línea de los productos no tan tradicionales a la hora de establecer negocios. Entonces, insisto, hay muchos más desafíos, oportunidades, pero por un asunto de tiempo me voy a concentrar, disculpa. Bueno, tenía una breve interrupción. Bueno, entonces en esa línea hay otras oportunidades, pero por un asunto de tiempo me voy a concentrar en estos 4 y desde ahí tratar de extrapolar a un perfil profesional en esa línea. Bueno, solamente como complemento mencionar de que hay que, como desafío también, considerar que estamos entrando en una etapa de globalización lenta o una globalización que va a incorporar o que está incorporando nuevos desafíos en términos también de perfil, puesto que el comercio internacional se ha ido observando más ralentizado y también ha ido fragmentándose por variables más geopolíticas. Es decir, que esos elementos también de una otra forma condicionan los mecanismos o los espacios de interacción en términos de comercio y economía. De hecho, se ha observado que hay emergencias de nuevos bloques comerciales y eventualmente también traslados de producción, por diferentes razones en ese sentido, pero el punto está que también hay que considerar a la hora de analizar las relaciones comerciales y las relaciones económicas con los actores asiáticos. Bueno, entonces en esa lógica, lo que nosotros reflexionamos tiene que ver con tratar de identificar o caracterizar un perfil profesional para las próximas décadas que pueda desde ahí también permitirnos tener unos actores relevantes para operacionalizar, para trabajar, para profundizar las relaciones con la cuenca asiática del Pacífico y en particular con China. Y en ese sentido, como un ejercicio de propuesta, no es más allá de eso. Nosotros visualizamos que necesitamos profesionales que sean capaces de proponer mejoras dentro de los procesos y las relaciones con los actores asiáticos, y obviamente basándose en un conocimiento multi o interdisciplinar, tanto a nivel teórico como práctico. Es decir, que necesitamos un profesional que no solamente sepa de economía o de relaciones internacionales, sino que también incorpore la historia, la cultura, las ciencias políticas, y en la medida de que tenga un perfil un poco más integral, va a estar mucho más preparado para poder interactuar con regiones donde hay otros estados civilizatorios, por decirlo de alguna forma. De hecho, uno siempre en la literatura de los países asiáticos suele como identificar ese tipo de conceptualización. Nosotros en la cultura más occidental no solemos como relacionarnos con esta lógica de estados, la lógica de Estado-nación, ¿cierto? Allá en la cuenca asiática utilizan, bueno, esa categoría, pero también incorporan esta lógica de estados civilizatorios o estados civilizaciones, la civilización del sur de India, bueno, la del este de Asia, etc. En la misma lógica también consideramos que sería pertinente poder levantar un perfil que pueda permitir contar con un profesional que esté en condiciones de elaborar proyectos, iniciativas, y que vayan integrando los avances, ¿cierto?, de las áreas de desarrollo, por ejemplo, de un magíster o de un programa de diplomado, y en esa lógica que puedan promover, por ejemplo, innovaciones para los diferentes actores que van interactuando con la región asiática. Y bueno, y también uno esperaría que exista un programa, ¿cierto?, de formación que puedan también ser capaces los profesionales de crear espacios de cooperación y promover la colaboración, sobre todo en una región que nosotros identificamos que hay varios como desafíos o problemas que compartimos o que son como desafíos comunes. Hay diagnósticos en el sentido que van en la misma dirección y que hay muchos espacios para la cooperación técnica, la cooperación científica, para la colaboración también de una perspectiva más solidaria, constructivista. Considerar que hoy en día nosotros con la cuenca asiática del Pacífico y en particular con China compartimos desafíos ligados, por ejemplo, a desastres naturales como el desbordamiento de los ríos, desertificación de los suelos, bueno, para qué decir el tema de los terremotos, maremotos, etc. Luego, en general, con la cuenca asiática del Pacífico tenemos asuntos ligados también a la seguridad alimentaria, al tema también del cambio climático en general. Entonces, ahí se necesitan, nosotros, la academia, en términos particulares, necesitamos proveer
programas que puedan desde ahí fortalecer este perfil profesional. Y en términos de competencias ya más concretas, bueno, en términos generales sería prudente pensar que los profesionales chilenos o latinoamericanos para las próximas décadas pudiesen articular los conocimientos y las herramientas en esa lógica de establecer análisis y relaciones complejas con los diferentes actores asiáticos, considerando también lo que les comentaba anteriormente, de que tienen desde Asia una visión de estados civilizatorios que no necesariamente nosotros estamos como tan claros a qué se refieren esta aproximación, porque nosotros utilizamos otros conceptos para referirnos a la figura de Estado-Nación, ¿cierto? En esa misma lógica, pero de manera más específica, nosotros visualizamos que sería pertinente que los profesionales puedan manejar habilidades de negociación compleja. Hay que, bueno, tiene esa lógica de las habilidades de negociación, debiesen manejar protocolos, asuntos de la cultura, de las contrapartes, y que en base a esos conocimientos, y obviamente con la línea base de la negociación internacional en términos generales como disciplina, puedan ir haciendo articulación, negociaciones con actores, empresas, organizaciones, al mismo tiempo que los profesionales puedan generar y diseñar proyectos y programas de cooperación y políticas públicas. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos tocó con el tema del COVID, ¿cierto? Abrir espacios de cooperación con actores asiáticos, en particular con China, por ejemplo, a través de los procesos y los proyectos de vacunación. De hecho, Chile participó en las pruebas, en la tercera etapa de las pruebas de algunas vacunas de origen chino. Entonces, en esa lógica, es importante que los actores, los profesionales puedan establecer esta dinámica, estos proyectos, diseñar soluciones al respecto, y obviamente que tengan valor para la sociedad. Y en esa misma lógica es muy relevante que los profesionales sean capaces de organizar, comunicar, dinámicas cotidianas en empresas y organizaciones asiáticas, tanto de manera presencial como remota, porque claramente después de la pandemia se instala, ¿cierto?, como el mecanismo remoto ya como un espacio de interacción cotidiano y validado, ¿cierto?, para resolver o buscar soluciones o establecer cierres de negociación. Entonces, en esa línea es muy importante también que podamos mejorar las herramientas de comunicación y de organización de dinámicas laborales, de una lógica más cotidiana. Y por último, y cerrando un poco esta presentación, hay que considerar, como les mencionaba anteriormente, nuevos procesos en ámbitos más geopolíticos, geoeconómicos que están emergiendo. Hasta cierto punto estamos identificando un sistema internacional que está en una etapa de transición de un liberalismo internacional o institucional hacia un realismo. Bueno, no sabría exactamente decir qué tipo de realismo, pero al menos se observa en algunos comportamientos de los actores internacionales esa lógica, y por eso es muy importante también que como competencia profesional de los por ejemplo, profesionales chilenos, latinoamericanos, que puedan también comprender los marcos teóricos, conceptuales y metodológicos de estas variables. Ya no es suficiente que manejen herramientas comerciales, de política comercial o lógicas de negociación en términos estrictamente económicos, sino que también dentro de la estimación, en los cálculos, los ejercicios prospectivos, necesitamos que también los profesionales puedan incorporar este tipo de dinámicas, de estos marcos teóricos para hacer una estimación, establecer estrategias más complejas y puedan estar a la altura de los desafíos que se están observando hoy y eventualmente pueden también tener dinámicas en el largo plazo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y me detengo acá. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante tu presentación, muy al foco de lo que queríamos transmitir, básicamente, entre otras cosas, en este webinar, sobre este perfil profesional que es necesario y nos demanda la situación actual de las relaciones que tenemos hoy con Asia y en particular con China. Este perfil profesional donde seamos capaces de proponer mejoras en los procesos y las relaciones con Asia, que seamos capaces de elaborar proyectos e iniciativas en esta relación, crear espacios de cooperación, pero además la faceta de que puedan desarrollar habilidades para negociaciones más complejas con distintos actores, no solamente desde el punto de vista sociopolítico, sino que además desde el punto de vista de las negociaciones con el empresario. Y es ahí donde, bueno, el desafío es muy grande, Andrés, en instituciones como la que
tú representas tienen un desafío enorme. Comités como el que acaba de proponer el profesor Sao, que es interdisciplinario, donde entraría lo académico, lo privado y otras instituciones como la nuestra, en caso de que esto surgiera, definitivamente cumplirían un rol muy importante. Y en relación a la cosa práctica, a cómo hacer negocios, es por eso que hemos invitado a Francisco Silva, quien tiene mucha experiencia en esta materia. El banco que él representó y que fundó, el grupo Security, tuvieron una representación en Hong Kong, así que y en Shanghái también, así que tiene mucha experiencia en su relación en el ámbito de los negocios con China, y vamos a dejarlo ahora a Francisco para que nos comparta un poco de lo que él ha aprendido con sus muchos años trabajando con el mundo asiático y en los negocios. Así que Francisco, tienes la palabra, vamos a poner inmediatamente tu presentación en pantalla y partimos con tus palabras. Bueno, muy buenas tardes para los que están en China, muy buenos días para los que estamos en Chile. Es para mí un placer participar en este webinario. Saludo especialmente al presidente Frey, que la primera vez que pisé Asia fue invitado por él cuando fue Chile a incorporarse a la PEC, a Indonesia, hace más de casi 30 años. A Loreto, por supuesto, que me invitó a este evento, y por supuesto al profesor Shao y al profesor Borges. Hay un dicho por ahí que es que uno para predecir o para pensar sobre el futuro hay que conocer también el pasado. Hice una pequeña investigación yo con estas herramientas de inteligencia artificial y le pregunté a este chatbot, le pregunté ¿cuándo fue la primera vez que Chile tuvo algún vínculo comercial con la China? Y para mi sorpresa fue hace prácticamente 200 años, el año 1844, Chile abrió un consulado. En esa época se llamaban oficinas comerciales, oficinas de contacto, y para mayor sorpresa mía, esta oficina estuvo en Guangdong. Así que, profesor, a lo mejor algún estudiante suyo puede hacer una pequeña investigación y podrá decirle incluso dónde funcionaba este consulado. Digo esto solamente para llamar la atención, ¿no es cierto?, de que Chile y China tienen una gran historia conjunta de la mano, y que por supuesto su futuro es incluso más promisorio. Dicho esto, podemos pasar a la próxima lámina, Loreto. Y como veníamos conversando, ¿cierto?, a lo largo de la presentación, este crecimiento que ha tenido China y esta presencia en el concierto de las naciones la ha puesto en el segundo lugar como la segunda economía más grande del mundo, y que seguramente va a ser la primera en muy pocos años más. ¿Podemos cambiar, Loreto? ¿Y esto cómo lo ha logrado China? ¿No es cierto? Lo ha logrado con avances en tecnología, ha experimentado grandes avances en esta área, también en lo que es inteligencia artificial, energías renovables, biotecnología y cuidado del medio ambiente. La próxima. ¿Y todo esto en qué se traduce para China? El uso de la tecnología y el uso del conocimiento avanzado. Eso le ha permitido desarrollar una exitosa carrera espacial, ha lanzado en los últimos años satélites a la Luna y a Marte, y como este que vemos en la fotografía, ¿no es cierto?, que tuvo lugar hace 2 años con destino a Marte. La siguiente. Además, China opera una estación espacial que se llama Tiangong, donde viven 3 astronautas desde hace algún tiempo, ya desde el año 2021. ¿Por qué digo todas estas cosas que a mí me sorprenden y me maravillan en cuanto
a lo avanzado que está China. ¿Por qué? Porque esto le ha permitido a China expandir su influencia en América Latina, mostrando un creciente interés en la región, incluyendo a Chile, por supuesto, a pesar que también, como decíamos al comenzar, la relación con Chile empezó hace casi 200 años, y las relaciones diplomáticas, China las abrió con Chile hace 53 años, el primer país en Latinoamérica en hacerlo, el segundo país en el mundo después de Canadá. Entonces, todo eso no hace más que ir construyendo y fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones. Podemos pasar a la siguiente. Y siguiendo las palabras que decía el presidente Frei, ¿no es cierto? El comercio ha llevado por delante todas las relaciones comerciales y económicas entre nuestros países, y hoy día China y Latinoamérica, o China y Chile, tienen esta gran, pero gran, por decirlo así, influencia recíproca de unas sobre otros. Y esto nos hace pensar en lo que decía el profesor, ¿no es cierto?, de que si nos ha invitado a crear un diálogo, una conversación entre los distintos actores chilenos y chinos de este tipo de relaciones, estaríamos muy contentos de participar, porque creemos de que hay muchos elementos, hay mucha historia y hay muchas posibilidades para que nuestros países se beneficien. Bueno, perdón. Puedes pasar a la siguiente, porque ya esto ya lo vimos, ¿cierto? La siguiente, Loreto. Y la magnitud de nuestro comercio exterior, por supuesto, tiene implicancias muy grandes para nuestra nación y también para el resto del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se crean, como conversamos recientemente, se crean grandes cadenas de valor, ¿no es cierto? Empleo directo, empleo indirecto, culturas de exportación, fletes, seguros, financiamiento, en fin, servicios logísticos, en fin. Todo esto hace que se complejice las relaciones comerciales y económicas entre nuestras naciones, pero a su vez son una posibilidad de que podamos aprender y podamos especializarnos y podamos aplicar conocimientos que hoy día no los tenemos. La siguiente, Loreto. Y esto, ¿para quién? La siguiente. Claro, para quien ha estado en China y sin haber estado en China tampoco, ¿no es cierto? Uno rápidamente se da cuenta que la cultura china es diferente a la cultura de Chile, y yo diría tiene aspectos muy positivos, mucho mejores que los nuestros en algunos casos, ¿no es cierto? La confianza, la armonía, el decir las cosas de manera simple, sin que representen, por así decir, cosas negativas, pero decirlas de primera, ¿no es cierto? Todo esto trae y refuerza todo lo que son las relaciones comerciales. La siguiente, y es importante, ¿no es cierto?, aquí tener en cuenta aspectos como los lazos personales, el respeto a la jerarquía, la paciencia en las negociaciones. Muchas veces uno piensa que un negocio no resultó o que un negocio no cumple con los requisitos de la contraparte y, oh sorpresa, pasa un tiempo, pasan semanas, pasan meses y este negocio vuelve a aparecer, vuelve a manifestarse y al final se puede cerrar con éxito para dos partes. Y generalmente la parte china, la contraparte china, es la que tenía la razón, ¿no es cierto? Había que esperar una decisión, había que esperar un acontecimiento, había que esperar un reglamento, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, al final del día, cuando se producen y se generan, hacen que el negocio se pueda cerrar, digamos, de la mano, dándose la mano y mirándose a los ojos. Y aquí estamos en la siguiente, Loreto. Las habilidades de negociación, ¿no es cierto?, adaptadas a la cultura china son fundamentales, como recién decía. Debemos ser pacientes, corteses, flexibles y capaces de construir relaciones sólidas. Además, es importante usar una comunicación clara y directa, como lo dije recién, evitando malentendidos o malinterpretaciones que son confusas. ¿Podemos pasarlo, Beto?
Y todo esto ha sido, por así decir, ha sido llevado a cabo, empujado con mucha fuerza, con una gran visión, ¿no es cierto?, por los liderazgos que ha establecido China. El presidente Xi Jinping tiene un liderazgo como ninguno, ¿no es cierto?, en estos momentos en que el mundo está bastante aproblemado, está bastante tensionado por razones geopolíticas. El presidente ha dicho que busca la paz, que busca la armonía y que, por supuesto, el futuro del mundo depende de que estas cosas se puedan llevar a cabo. Si quieres pasamos, Loreto, la siguiente. Toda esta forma de relacionarse, esta historia a que hice mención, ¿no es cierto?, ha hecho que la relación comercial con China signifique beneficios para Chile que van más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Las cifras que dio el presidente Frey, del 75% del comercio exterior depende de Chile, y de esos China una gran tajada se la lleva, ¿no es cierto? Esto es un camino que nosotros tenemos que explorar con más profundidad, con más dedicación, con más conocimiento, porque hay grandes oportunidades, ¿no es cierto?, que hoy día tal vez no somos capaces de descubrir, pero que si nos aplicamos y buscamos asesoría y buscamos contactos a través de las universidades, a través de la sociedad civil, en fin, podremos ir reforzando y construyendo las relaciones que tanto nos hacen falta en este mundo que hoy día está tan convulsionado. En todo caso, podemos pasar a la siguiente, Loreto. La siguiente. En todo caso, ¿no es cierto?, China es un mercado dinámico y en constante evolución, por lo que nos obliga a estar siempre dispuestos a adaptarnos a los cambios y aprovechar las oportunidades que van surgiendo en una economía de este tamaño. Naturalmente, esto es muy importante en estos momentos, por lo que decía recién, ¿no es cierto?, en que las relaciones deben profundizarse, deben perfeccionarse y debemos buscar el beneficio posible. Estas relaciones, enmarcadas en sólidos principios de libre competencia y reguladas por tratados firmados por ambas naciones, que ya hace más de 15 años que lo firmamos, ratificados por los poderes complementarios al Ejecutivo, son garantía para establecer negocios que sean mutuamente convenientes y de grandes perspectivas futuras. El futuro de Chile está en el Asia, y el futuro de Asia, yo diría, también se apoya mucho en lo que ocurra en Occidente, en la cuenca del Pacífico. La siguiente. Hoy en día, ¿no es cierto?, la globalización está en un cierto entredicho. Hemos escuchado críticas, hemos escuchado comentarios que no son favorables. Es un momento clave para que Chile y sus relaciones con China se profundicen de la mano de intereses comunes, como mencionaba recién, toda vez que la historia común es positiva y exenta de controversias. La siguiente. Y hablando de controversia, ¿no es cierto?, el presidente Frey hablaba de la filosofía, del espíritu del gran pensador chino Confucio, que su forma de ver el mundo, la armonía interior, la armonía exterior, tiene una gran influencia en la forma de ser de China. También yo me atrevo a mencionar aquí a Sócrates, ¿no es cierto?, pensador occidental, que echó las bases de lo que es el pensamiento analítico, la razón, la bondad del ser humano, la búsqueda de bienes superiores, y ambos vivieron en épocas similares, no se conocieron, estoy seguro, ni estuvieron juntos, pero ambos se refirieron al concepto del ser humano, que tiene que ser capaz de entenderse, que tiene que ser capaz de buscar el bien común, que al final del día tiene que ser capaz de beneficiar a toda la humanidad que está tan necesitada de avance, de progreso y de desarrollo. Entonces, pasando a la siguiente, Loreto, solo podemos decir que Chile necesita nuevos alimentos, la cantidad de seres humanos que hay que alimentar en China es muy grande, y China puede y tiene cómo
conseguir esos alimentos en el resto del mundo y a precios razonables, y nosotros podemos abastecerlos. Igual cosa ocurre con los minerales y los productos del bosque, que China necesita para el crecimiento de su consumo interno y de su economía. Vamos a la siguiente. Y una frase muy corta, pero que para mí dice mucho, ¿no es cierto? Se puede decir muy simplemente que en estos momentos de incertidumbre, China necesita al mundo y el mundo necesita de China. No pueden ir por carriles separados. El destino del mundo, el destino de China están unidos, y por supuesto estoy cierto que vamos a conseguir más avances y más desarrollo, y al final del día más paz entre los seres humanos. La siguiente, en definitiva, el crecimiento del comercio que ha ocurrido entre Chile y China ha generado beneficios increíbles para ambos países, cosas que no se imaginaron cuando nuestros líderes firmaron los tratados de libre comercio por parte de Chile. Sin embargo, para un país pequeño y alejado de los grandes centros económicos, es el único camino a seguir. No tenemos otro, y es el que estamos transitando. Bueno, con esto les quiero agradecer la atención que me han prestado. Gracias a todos ustedes, gracias a Roberto, como ya lo hice, por la invitación. Y ya nos veremos. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por esta perspectiva esta perspectiva más concreta del acercamiento que tenemos en el día a día cuando hacemos negocios con China y los chinos. Te agradecemos tus puntos de vista y esta percepción que tienes tú de la importancia que tiene en lo concreto China para Chile y Chile para China también. Voy a partir haciéndole una pregunta. No vamos a tener un espacio muy prolongado de preguntas y respuestas porque lamentablemente partimos más tarde, pero voy a partir con una pregunta muy concreta para el profesor Zhao y que tiene que ver con las becas que usted anunció, o sea, de las becas a las cuales usted se refirió cuando dijo que China había ofrecido 6.000 becas gubernamentales, 6.000 plazas de capacitación en China y 400 plazas para másters en China para latinoamericanos. ¿Cómo se accede a estas becas, profesor? Porque tenemos algunas de las personas que están escuchándonos hoy día son alumnos. También es una información importante e interesante, yo creo, para Andrés y sus alumnos en la universidad. ¿Cómo se puede acceder a estas becas? Porque son números importantes, pero también está planteado para Latinoamérica. ¿Qué pasa con un chileno que quisiera optar a estas becas? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Pues desde el año 2014, después del foro China-CELAC, hemos planteado muchísimas propuestas y proyectos que promueven la capacitación de talentos. Y en la primera fase ofrecemos 6.000 plazas de capacitación en China. Y para el año 2022 lanzamos 3.000 plazas de capacitación a los países miembros de CELAC. Estas plazas se dirigen a todos los estudiantes de América Latina. Concretamente, ¿de qué país los estudiantes pueden acceder a estas becas? Debería solicitarlo. Hemos establecido relaciones muy sólidas, muy estrechas con universidades de Chile, con el objetivo de ofrecer más oportunidades, más becas para los oficiales, los empresarios
Por una parte, pueden solicitar a la beca gubernamental de China y por otra parte también pueden solicitar más recursos sociales y para ofrecer a los jóvenes de Chile. Y he planteado dos propuestas. Primero, establecer una comisión de trabajo que coorganizan la Universidad de Estudios Internacionales Extranjeros de Guangdong y la Universidad de Chile. Y con este mecanismo, cada ciertos meses podemos sentarnos para hablar, para conversar y para concretar y fijar unos proyectos para los estudiantes de Chile. Y por otra parte, es empezar o lanzar lo rápido posible el Programa Internacional de los Talentos de la Cooperación Económica y Comercial y la Gobernanza Internacional. Y primero podemos elegir proyectos de grado o máster. Y segundo, también bajo este mecanismo, bajo esta propuesta, no se limita a los estudiantes, sino que también ofrecer una oportunidad de capacitación para los que trabajan. Así podemos invitarles a trabajar y estudiar en China durante un año y luego enviarles a la Universidad de Chile por un año. Se trata de un programa de una duración de 2 años. Antes creo que solo puede ofrecer servicio a los chilenos, pero poco a poco podemos extendernos a los jóvenes, a los trabajadores en toda América Latina. Y el tercero, también quería formular una propuesta de mecanismo de foro de rectores. Podemos empezar por la Universidad de Chile. Con este foro de rectores, pues que se celebra como ciertos meses o ciertos años. Creo que con esta propuesta también podemos promover el intercambio y la movilidad de los chilenos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Zhao, y muchas gracias por sus propuestas. Le voy a dar la palabra a Andrés, a ver si tomas el guante de la propuesta del profesor Zhao como una posibilidad a explorar. Lo del foro de rectores quizás puede ser el inicio de esta actividad conjunta, como un plan piloto, en el cual se vaya incorporando otros rectores con el tiempo. Te dejo la palabra, Andrés, por favor. Gracias, Loreto. Gracias, profesor Chao. Sí, efectivamente creo que coincido con la perspectiva. Puede ser una gran instancia para seguir viendo asuntos de intereses comunes, buscar también el beneficio mutuo en esa lógica. Y de hecho nosotros ya tuvimos una primera reunión de trabajo con el profesor Chao para ir viendo también cómo ir acercándonos entre las dos universidades y de ahí establecer una cooperación al respecto. Estupendo, muchísimas gracias, Andrés. Quisiera hacerle la última pregunta al profesor Zhao sobre qué opina usted del perfil del profesional que ha descrito Andrés en su presentación. ¿Usted cree que es un perfil completo? ¿Es algo que está de acuerdo con
lo que usted conoce de la experiencia china o es algo que habría que trabajar y extender o acotar? Muchas gracias por cederme esta oportunidad de hablar más, hablar un poco más. El profesor Andrés han planteado unas propuestas que están en línea de nuestros trabajos ahora. Entonces, coincidimos en muchas perspectivas, porque él ha planteado qué tipo de profesionales necesita en una nueva era. Pues Andrés han planteado, necesitamos talentos de multidisciplina y talentos con capacidades integrales. Y estos talentos deberían conocer la cultura, la historia, las normas internacionales, las organizaciones internacionales, deberían contar con capacidad de intercambio. Justamente el objetivo de la formación o capacitación de los estudiantes de nuestro instituto es lo mismo. Porque después de graduarse debería afrontar problemas muy complejos. Si solo contaba con un pensamiento muy tradicional o muy convencional, no podría solucionar los problemas actuales. Y en este sentido, necesitamos la cooperación entre nuestras universidades. Muchas gracias por la propuesta planteada por la directora Lodeto. Entonces, por nuestra parte, estamos dispuestos a mandar a estudiantes a estudiar en la Universidad de Chile. Estamos preparados. Y también damos la más calurosa bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Chile venir a nuestra universidad para hacer intercambios, para estudiar y para vivir un cierto de tiempo. Y también quería dar la bienvenida a la Fundación Chilena del Pacífico para elegir unos miembros o unos candidatos para visitar China, y por nuestra parte estamos en total disposición, a su disposición. Gracias. Muchas gracias, profesor Sao, nuevamente por esta generosidad, por esta muy buena disposición a colaborar con nosotros. Esto es algo muy potente para lo que estamos tratando de lograr, de establecer nuevos vínculos más profundos y trabajar con estudiantes, sin duda, es una manera de sembrar para relaciones mucho más profundas a mediano y largo plazo entre ambos países. Así que muchas gracias por sus propuestas y esperamos que lleguen a buen término. Y hablando de término, yo creo que vamos a darle fin a este webinar. Lamentablemente partimos un poco más tarde, pero hemos comprometido la participación de todos hasta las 10:30 y ya hemos pasado esa hora. Solo quería darle la oportunidad, si Francisco, ¿quieres decir unas últimas palabras? ¿Quieres decir algo para cerrar? Y después le doy la palabra al expresidente Frey si quiere cerrar cortito para despedirnos básicamente de este webinar. No, solo agradecer, Loreto, la invitación y la oportunidad que nos han dado al Comité Bilateral de Negocios de Chile-China y decirles a nuestros no sé cómo decir, a nuestra contraparte china, de que estamos a la expectativa de un viaje hasta fines de año, ¿no es cierto?, el Comité Bilateral de Negocios con personeros de gobierno del presidente Boric, y si se concreta y se materializa ese viaje, sería la oportunidad para conocernos personalmente cuando estemos por allá. Eso es. Muchas gracias, Francisco. Y voy a hablar
en nombre del grupo Security para aclarar, porque yo dije que también tenían oficinas en Shanghái. Eso no es así. Tienen oficinas hace más de 10 años en Hong Kong, aunque viajan con mucha frecuencia a Shanghái. Me lo han aclarado por interno y quería dejarlo expresado aquí para que no haya malentendido. El presidente quiere dar algunas palabras para cerrar, por favor, si es que le parece. Tiene que abrir su micrófono. Ahí está, ahí sí. Agradecer, como decía Francisco, agradecer al profesor Sao y Andrés Borque. Lo que tenemos que entender que las relaciones y las actuaciones que ha tenido Chile desde hace más de 30 años es una política de Estado. Lo que hemos hecho en el Asia es una política de Estado. 30 años luchando por esto. Y las políticas de Estado se hacen con todos los sectores, con el gobierno, con el parlamento, con las instituciones del país, con los empresarios, con los pequeños empresarios, con las comunidades de las regiones. Hemos hecho acuerdos entre regiones y provincias chinas, que hay que aprovecharlo. O sea, esta es una política de Estado que llegó para quedarse y que la realidad ha demostrado que es así. Y todos tenemos que aprovecharlo. Esto no es solo para los empresarios, no es solo para los académicos, no es solo para el gobierno, es para todos. Y es para las regiones también. Hay regiones que han sabido aprovecharlo, hay universidades regionales que han sabido aprovechar estas oportunidades. Por lo tanto, gracias y sigamos en esa línea, política de Estado y todos aprovechando las grandes oportunidades que nos da esta relación estratégica con China. Muchísimas gracias, presidente, por sus amables palabras y por este cierre. Quiero agradecerles entonces a todos. Profesor Sao, ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros hoy día. Muchas gracias por sus ofrecimientos, por plantear un trabajo futuro y esperamos estar en contacto con usted en el breve plazo. Lo mismo, Andrés, muchísimas gracias por tu muy interesante presentación. Seguiremos trabajando de manera conjunta. Tienes grandes desafíos acá ahora planteados a través de este webinar, que estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Francisco, muchísimas gracias de nuevo por tu perspectiva de negocios y presidente, nuevamente muchas gracias. Y gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue tan fielmente. Ahí teníamos algunos en el chat, algunas expresiones de felicitaciones a todos ustedes, a cada uno por lo aportado, así que nos vamos muy contentos y que tengan un muy buen fin de semana y los esperamos en nuestro próximo webinar donde abordaremos temas relativos a la India. Para que nos sigan, estamos muy contentos de poder ofrecer estos espacios de crecimiento en nuestras relaciones de Chile con la cuenca del Pacífico en general. Muchas gracias y muy buenos días. Adiós, adiós, muchas Adiós. gracias. Gracias. Gracias a